Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar de la catástrofe ambiental que genera la deforestación en el Amazonas. Te vamos a contar algo sobre la sorprendente historia de la Reserva Ecológica de Buenos Aires. Y vamos a conversar también sobre la pérdida de biodiversidad como consecuencia de la desaparición de especies. Pero antes, como cada domingo, llega el Top 3 de Ambiente y Medio. En el Eco Ranking de hoy compiten las 3 industrias más contaminantes del planeta, aquellas que según la ONU producen el mayor daño a la salud y al medio ambiente. En el puesto número 3, la producción agropecuaria. La contaminación principal la generan sus plaguicidas y pesticidas, que envenenan el aire, el suelo y el agua. Muchos de sus agrotóxicos causan infinidad de enfermedades y afecciones en poblaciones enteras, tanto rurales como urbanas. Su emisión de gases de efecto invernadero es alta y proviene principalmente de la ganadería. Uno de los gases que generan las vacas, el gas metano, es 84 veces más dañino que el mismísimo dióxido de carbono. Al puesto número 2 se sube la industria textil. El 20% de las aguas residuales del mundo provienen de esta actividad y el 10% de las emisiones de dióxido de carbono. Es la industria que mayor impacto hídrico produce. Solo el algodón consume el 4% del agua del planeta. Como para entender esto claramente, para fabricar un jean se utilizan 3.000 litros de agua. Si en cambio se reemplaza el algodón por materiales como el poliéster, el nylon o el acrílico, lo que se generan son millones de partículas de microplástico que terminarán contaminando ríos y océanos. Y se sube al podio con el puesto número 1, la industria minera. Suele creerse que esta actividad abarca únicamente la extracción de metales. Sin embargo, hay que incluir la producción de petróleo y de otros minerales que se usan para generar energía o combustible. La minería provoca enormes daños a la flora, la fauna, el agua y el suelo. Procesar metales exige volcar toneladas de cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo y otros metales pesados. Cuando alguna empresa sufre un accidente, suele poner en riesgo la salud y la vida de poblaciones enteras. La actividad petrolífera no necesita demasiadas presentaciones como industria contaminante. Ya hemos visto muchas veces los desastres ambientales que provocan sus derrames en suelos, ríos y mares. Este fue el Top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de la deforestación. Hace un año teníamos que mirar por televisión, los que vivimos lejos y algunos lo vivían en carne propia, los incendios o el mega incendio de toda la Amazonía. Por supuesto con una depredación de los bosques y de todo el ecosistema amazónico. Y hoy, a casi más de un año quizás de esa situación, tenemos que hablar de que se sigue deforestando. Según el Instituto, lo voy a leer exactamente, Nacional de Investigaciones Espaciales, se está hablando de un 25% de un aumento de la deforestación en relación a años anteriores. Para eso estamos comunicados y vamos a conversar con Mercedes Bustamante. Ella es doctora en Ciencias Naturales, es chilena, pero vive en Brasilia desde hace muchos años, me dijo desde que era muy jovencita. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias por atendernos y por estar en Ambiente y Medio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Antes de empezar con el tema que estaba recién haciendo la introducción, me gustaría saber cómo están viviendo con el tema de la pandemia en Brasilia. Bueno, desafortunadamente la situación de la pandemia en Brasil ahora no es buena. Brasil está con números muy altos de muertos. Pasamos 95.000 muertos en Brasil. La situación es crítica y muy triste. Y desafortunadamente esto pasa por un nivel de desorganización y desarticulación de las varias instancias del gobierno. Pero es un precio muy alto para la sociedad brasileña en este momento.
Sí, es lamentable. La verdad que desde acá los acompañamos porque, bueno, estamos todos viviendo situaciones desesperantes, pero por eso quería ver cómo estaban ustedes en Brasil. Y esta pandemia, esta zoonosis está relacionada con la deforestación, ¿no es cierto, Mercedes? Sí, hay muchas indicaciones de que la pandemia que estamos hoy todos globalmente viviendo tiene una relación muy fuerte con la mala relación que tenemos con el medio ambiente. Entonces, la destrucción de los ecosistemas naturales, los impactos sobre la biodiversidad, todo esto genera riesgos mucho más expresivos de surgimiento de nuevas enfermedades infecciosas, como es el caso de la COVID-19. Y yo la introducía a usted y a esta conversación hablando del aumento de la deforestación en este semestre en relación a años anteriores. Si esto sigue aumentando, o por lo menos los datos están indicando esta situación, más o menos es mucho, uno puede pensar que el Amazonas está en decadencia o está en vías de extinción y de desaparición. Sí, la situación es muy crítica, ¿eh? Como hablabas ahí al principio. El INPE, que es el instituto que monitora los bosques en Brasil, ha aportado datos consolidados para 2019 que pasamos la marca de 10.000 kilómetros cuadrados de deforestación. Ese es un número que no teníamos desde el 2008. Entonces Brasil venía desde 2004 con una historia de mucho suceso en el control de la deforestación, pero del 2012 para acá, y sobre todo en el último año, tuvimos un incremento muy acentuado de estas tasas. No es solo la deforestación, pero el incremento también, como comentaba, del uso del fuego, de las quemas, de los grandes incendios forestales. Todos estos factores, conjugados con el cambio climático global, ponen la situación de la Amazonía aún más crítica. ¿Y uno puede pensar en que es un punto ya de no retorno o todavía estamos a tiempo de salvar algo? Bueno, hay mucha discusión todavía en el medio científico sobre lo que sería este punto de no retorno, pero hay unas indicaciones muy críticas, ¿no? En los últimos 15 años tuvimos 3 grandes eventos de sequía en la Amazonía, y estos eventos de sequía están asociados a la mortalidad de grandes árboles, aquellos que son más sensibles a la falta de agua, y esto promueve cambios en la biodiversidad, en la estructura de los bosques, en la forma como los bosques funcionan. Entonces también ya hay indicaciones muy robustas de que está captando menos carbono de lo que hacía antes, o sea, está contribuyendo menos para sacar CO2 de la atmósfera. Entonces todas esas indicaciones de muerte de árboles grandes, cambios en la biodiversidad, cambios en la forma como el bosque funciona, son indicaciones muy importantes de que la cosa no va bien. ¿A qué punto vamos a llegar a un cambio muy crítico? Todavía no se sabe, pero no es bueno, como le decimos acá en Brasil, pagar para ver. Claro. Y a propósito de lo que significa el Amazonas, siempre lo miramos de lejos, ya tanto de Argentina como desde Estados Unidos y de Europa y desde Asia, como el pulmón del planeta, pero es mucho más que eso, es mucho más que este lugar donde uno lo representa como el aire que todos necesitamos. Por eso toda esta deforestación, ¿cómo impacta a nivel mundial? Sí, tiene un impacto muy expresivo. Date cuenta que en la Amazonía tenemos ahí los estoques más significativos de carbono en las florestas tropicales. Tenemos ahí 5 países que tienen 50% del carbono del mundo. Uno de ellos está ahí precisamente, son 3 países amazónicos. Entonces, cuando pensamos en la Amazonía, Brasil tiene un papel importante porque tiene una parte expresiva del territorio amazónico, y lo que pasa en Brasil tiene un impacto también sobre las políticas de los otros países amazónicos. Entonces, hay un impacto que es global, por el carbono que se deja de retener en estos sistemas. Hay un impacto sobre la circulación de agua. Entonces, cuando hablamos en cambio del bosque, hablamos de menos agua que nos llega al centro-sur de Brasil, con impacto para el clima de todo el continente. Y tenemos un impacto muy grande de todo lo que se pierde de información que está contenida en la biodiversidad de la Amazonía. Afuera, lo que está pasando también con la diversidad social, cultural, que son los pueblos de la floresta. Y Mercedes, también algo que uno piensa es, los científicos trabajan, los distintos institutos de investigación muestran datos. ¿Qué hacen los decisores políticos en Brasil con respecto a esto? Bueno, creo que ahora estamos en un momento muy crítico en Brasil. Hubo un cambio muy acentuado en las políticas ambientales en Brasil con el cambio del gobierno en 2019. Y todos estos cambios como que
destruyeron todo un sistema de gobernanza ambiental que estaba muy bien estructurado en Brasil desde el 2004. Entonces, la participación también de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, esta participación es cada vez más y más limitada en el proceso decisorio en Brasil. Y las consecuencias de este cambio en la gobernanza ambiental se sienten muy fuertes, no solo en la Amazonía, pero en todos los otros ecosistemas de Brasil. Los problemas que tuvimos en la costa de Brasil en 2019, los problemas que tenemos en las sabanas del centro de Brasil, que son muy parecidos al Chaco que tienen ustedes en Argentina también. Entonces, es muy expresivo como los cambios de gobierno de la política ambiental rápidamente impactaron lo que se vio, lo que hablamos ahí en el ground, en el terreno, ¿no? Porque muy rápido esto pasa la sensación de impunidad, la sensación de que ahora no hay más fiscalización, que no se va a hacer más nada y que bueno, y esto genera una sensación de que se puede hacer todo. Claro, de desesperanza además, me imagino. Exacto. ¿No? La voy a correr un poquito de la Amazonía. Yo sé que usted es una estudiosa del Cerrado, ¿no? ¿Podría contarnos qué es el Cerrado? Para muchos acá en Argentina no conocemos ese lugar y qué es lo que ahí hay, ¿no? Que también es algo que hay que proteger. Sí, esto es importante porque cuando uno habla de la Amazonía, bueno, viene también, bueno, lo que pasa en el Cerrado ahora es aún más crítico. Estamos hablando del segundo ecosistema o bioma en extensión en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿no? Solo después de la Amazonía es casi un cuarto del territorio brasileño y ya tenemos menos del 50% de la cobertura de vegetación original. O sea, ¿dónde está ubicado? Mercedes, ¿podría ubicarnos? Es más o menos distribuido en la parte central de Brasil, le decimos que es el corazón de Brasil, ¿no? De ahí tiene conexiones con la Amazonía, con la parte del semiárido del nordeste de Brasil y también con la parte del bosque atlántico en el sur de Brasil. Entonces es una distribución central y esto tiene un papel crítico porque lo que pasa ahí son cambios importantes de uso de la tierra, sobre todo movido por la agricultura en larga escala. Y esto ha generado en 40 años un proceso de conversión de tierras asustador. ¿Con mucha desaparición de especies también? Sí, es importante considerar que es la sabana más diversa del mundo. Es considerado hoy uno de los hotspots de conservación de la biodiversidad, que son áreas que tienen un nivel alto de endemismos de especies que solo ocurren ahí, pero con una tasa muy rápida de pérdida de hábitats naturales. Entonces hay una preocupación muy grande también porque le decimos que el Cerrado es el distribuidor de las aguas de Brasil. Por estar en una parte más alta, en el Planalto Central, almacena el agua y después la distribuye para las otras partes de Brasil. Entonces, cuando uno mira la situación en conjunto, lo que está pasando con la Amazonía, cerramos la llave de las lluvias que vienen de la Amazonía, hacemos cambios en el Cerrado, que es como la caja que conserva el agua que viene de esta parte de Brasil. Estamos impactando directamente el agronegocio en Brasil. O sea, la agricultura es el sector de la economía más interesado en la conservación de los recursos naturales. Entonces, ellos necesitan de agua, de suelo, de aire limpio y deberían ser los primeros a estar preocupados con estos cambios de que este proceso está generando. Así es. Bueno, Mercedes, le agradezco muchísimo esta entrevista y esperemos poder hablar en algún otro momento y no de estas situaciones tan desesperantes, ¿no es cierto? Y de alguna buena noticia de acá en adelante. De soluciones. Le agradezco mucho, Mercedes, y bueno, esperemos que también el tema de la pandemia mejore y que esté mejor el pueblo brasileño. Desde acá los acompañamos. Gracias, Mercedes. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Siempre les hablo de la importancia de plantar árboles nativos porque ayudan a mantener el ecosistema estable. Y estas plantas exóticas que no queremos, sin embargo, aparecen. Por ejemplo, el señor ricino. Este es un señor ricino, miren el tamaño, es inmenso. Y es una exótica invasora porque crece de todos lados y se desparrama por todos lados. ¿Vieron estos copos que tiene? Bueno, resulta que estos copos en verano se hinchan y explotan. Y lo que tiene adentro son semillas. Por las temperaturas que hay en la ciudad de Buenos Aires, esto pasa, pero no debería pasar. Y se desparraman las semillas y termina, miren, a menos de 1 metro,
ya hay otro plantín de otro ricino. El problema es que evitan que crezca vegetación nativa en los lugares públicos y privados. Se cree que el ricino es proveniente de Asia, no se sabe muy bien cuándo llegó a Buenos Aires, pero abunda en las calles. Y un dato muy curioso es que aparece en la serie Breaking Bad, en la cual el protagonista elimina a un enemigo mediante un veneno producido con esta planta. Y en la autopsia de este señor aparece la muerte por causas naturales en vez de por esta planta, y esto es lo que tenemos en las calles. Como cualquier exótica, sacarlas es un problemón, porque uno no puede fumigarlas porque estaría matando también las plantas que tienen a los alrededores. Entonces tiene que ir una por una sacándolas o de raíz, y si son muy grandes, cortarlas y marcarlas. Otro dato importante es que cuando se derrumba una casa, lo primero que sale de los escombros es un ricino. Acá podemos ver un ejemplo. Desde los escombros de las vías del tren creció un plantín de ricino. Damas y caballeros, señoras y señores, lo vuelvo a decir, pero plantemos nativas, chequeemos bien cuáles son las nativas de cada región y evitemos plantar especies exóticas. Evitemos que las exóticas le hagan sombra a las nativas. No te muevas de ahí. En el próximo bloque nos acercamos a la Costanera Sur para contarte parte de la historia de la Reserva Ecológica de Buenos Aires. Una historia por demás extraña y también seguramente desconocida para muchas personas. El flamenco andino es la única especie de flamencos que tiene las patas amarillas. Habita en lagunas, salares y humedales del norte andino, en el sur de Bolivia y en la laguna de Mar Chiquita en Córdoba. Año tras año, su población va disminuyendo drásticamente, aun cuando en estas regiones ya no quedan predadores naturales excepto el zorro andino. Así que no caben dudas, su extinción está relacionada con el hombre y el uso intensivo del agua, tanto para la minería como para actividades agropecuarias. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Unos programas atrás, podrán recordar, hablábamos sobre espacios verdes y dimos ejemplos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, donde la Argentina no estaba tan bien parada en relación a la cantidad de metros cuadrados de espacios verdes por habitantes. Pero, más allá de eso, si hablamos de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Reserva Ecológica de Costanera Sur. En primer lugar,
agradecer a las autoridades de la Reserva Ecológica por permitirnos acceder, aún en cuarentena y aún estando cerrada la reserva, y nos permiten acceder. Siempre, por supuesto, respetando todos los protocolos de distanciamiento, pero quisimos hacer uso de este privilegio para mostrarte y también contarte la historia de la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Mirando imágenes archivo de la Buenos Aires de la década del 20, 30, 40, 50, vamos a ver que aquí no había más que balnearios. Recordemos, aunque esté de más recordar, que allá atrás está el Río de la Plata, otro gran protagonista de la historia. ¿Qué pasó en el medio, entre los balnearios y este predio? La Argentina, supongo. ¿Es realmente una reserva natural? ¿Qué tuvieron que ver los militares en todo esto? Bueno, todo esto y mucho más hoy en Ambiente y Medio desde la reserva. Apoyado en estas imágenes archivo que muestran a una Buenos Aires digna de la Belle Époque, allá por 1920 se inauguró el balneario municipal Costanera Sur. Mis propios abuelos me cuentan anécdotas de la época. Funcionaba como un balneario, donde la gente venía con sombrillas, con mallas, se cambiaba y se metía al agua, pasaba el rato. Era un paseo. La mayoría de las imágenes que podemos observar de aquellos tiempos, imágenes en blanco y negro, nos muestran que esto funcionaba como un balneario. Y para aquellos escépticos que aún no lo crean, aquí tenemos una fuerte prueba de helio. Aquí, en estas instalaciones que se encuentran en una de las entradas de la reserva, a la derecha, funcionaban lo que eran los vestuarios. Aquí la gente venía, se ponía la malla y se metía al río. Y esto, sumado a algunos barcitos y algunas cositas más, formaban lo que era el escenario de un balneario en la ciudad de Buenos Aires. Así como hoy por hoy en cualquier ciudad normal del mundo con río se puede ver una costanera y la gente bañándose, bueno, Buenos Aires en algún momento de su historia supo utilizar al Río de la Plata como lo que es, un río. Y luego vino la contaminación por parte de empresas, industrias, fábricas que tiraban y siguen tirando sus desechos al agua sin tratamiento alguno, lo que provocó una contaminación tremenda y que la gente deje de poder bañarse en aguas que a partir de ese momento empezaron a estar contaminadas. Ante semejante grado de contaminación, ahí es donde empiezan a surgir y aparecer múltiples proyectos que tenían la mera intención de ganarle terreno al río, como si el río fuese una suerte de obstáculo al que hay que quitar del medio. Proyectos ambiciosos, con la connotación negativa de la palabra, como todo proyecto que quiera robarle un pedazo a la naturaleza. Bueno, aquí aparecen los militares, con sus fábulas expansionistas y desarrollistas que, por accidente, podemos decir, crearon el mayor espacio verde de la ciudad de Buenos Aires. En el año 1978, mientras camino por aquí, el entonces intendente de la ciudad de Buenos Aires, el intendente de la dictadura cívico-militar, el señor Cacciatore, ordenó arrojar en toda esta zona de la Costanera Sur una enorme cantidad de escombros. Escombros que eran restos de la construcción de algunas autopistas. Vamos por partes. Esta megalomanía que tenían los militares de construir edificios, monumentos y cosas bastante grandes, también los llevó a construir varias autopistas, como por ejemplo la autopista 25 de Mayo, la autopista Perito Moreno, como algunas otras más que no fueron terminadas, como algunas por ejemplo que iban a desembocar en la avenida Corrientes. Los restos de esa construcción, es decir, los restos de las casas y los edificios que fueron demolidos para la construcción de esas autopistas, están aquí. Esos escombros fueron traídos aquí con la intención, repito nuevamente, de ganarle terreno al río. Más bien, le estamos robando una parte. Esta imagen que vemos aquí, con este pedazo de bodoque y el Río de la Plata de fondo, el castigado Río de la Plata, nos debería hacer un poquito de ruido. ¿Qué hace esto acá? ¿Qué hace esto acá? Bueno, esto es los restos, los escombros que recién te contaba. Paredes, ladrillos, piedras, que se ve que a los militares les sobraban un par de kilos y no se les ocurrió mejor idea que traerlos para acá.
Ahora bien, ¿cuál era el verdadero objetivo de estos escombros, de esta expansión de la tierra? Más allá de ganarle terreno al río, la fantasía que tenían los militares era hacer una suerte de city porteña, de centro de finanzas, como así lo tiene Nueva York con Wall Street o la City de London. Bueno, querían hacer así un centro moderno, financiero, con edificios brillantes. Bueno, por suerte, al igual que con las autopistas, por ejemplo, algunas cosas quedaron en la nada. Y esto también. Y como por suerte no pasó nada, pasaron los años. Y pasaron los años, como dije anteriormente, ni siquiera tantos como uno podría imaginarse. Hasta que alguien volvió y en vez de ver la City porteña y de ver los escombros, se encontró con árboles, con bañados, con lagunas, con arbustos, con especies. Bueno, la naturaleza se había tomado su revancha y se cobró lo que le habían robado. Como siempre nos interesa darle otros puntos de vista también a nuestros temas, hablamos con Claudio Bertonati, alguien que trabajó mucho este tema y nos dice esto. La Reserva Ecológica Costanera Sur, como todas las otras reservas de la Argentina que están en otras ciudades o en la periferia de ellas, conservan muestrarios de especies y paisajes del paisaje original. Pero además alivian el déficit de espacios verdes que suelen tener nuestras ciudades, diversifican la oferta recreativa y turística, brindan nuevas oportunidades para la investigación y mejoran la estética de la ciudad, pero además ofrecen un aula al aire libre para que todos los estudiantes, todas las personas con motivaciones de aprendizaje puedan conocer ese paisaje, puedan conocer cómo se llaman los animales, las plantas, qué hechos han sucedido en torno, por ejemplo, al Río de la Plata, un río al que tantas veces le hemos dado la espalda. Por eso también tenemos que valorar el patrimonio cultural asociado a estas áreas protegidas y además contemplar que entre esos servicios gratuitos, cotidianos y permanentes son esenciales para que podamos vivir bien. Al principio de todo te planteaba una disyuntiva. ¿Es esta una reserva natural? Es cierto que técnicamente hablando no lo es, porque creció a partir de la intervención del humano, los escombros. Pero, con su permiso y alejándome un poquito de los tecnicismos, a mí me gusta dentro de todo llamarle reserva natural, porque más allá de la intervención del hombre, creció de forma natural, casi por accidente o sin querer. También a raíz de eso podemos considerarla, a esta, una pulseada que por fin la naturaleza nos gana a los humanos. Bien sabrán algunos que a mis espaldas se encuentra la Reserva Ecológica de Costanera Sur, un lugar hermoso que hoy se encuentra cerrado debido a las circunstancias que todos conocemos, pero más allá de eso yo quiero destacar la importancia de la reserva de preservar la naturaleza. En este lugar hay cientos de especies de plantas, cientos de especies de animales, de los cuales muchísimos son nativos, y preservar las especies nativas es importante para todo el ecosistema de la región. Un excelente ejemplo de una especie nativa es el coipo, que es una nutria roedora, es muy parecido a un castor. Y esta reserva funciona de hogar para muchos de ellos. De hecho, hay una laguna que se llama Laguna de los Coipos. Y la importancia de las especies nativas es que se regulan naturalmente, a diferencia de las especies introducidas o exóticas. Tenemos un ejemplo catastrófico en Tierra del Fuego, cuando introdujeron castores y destrozaron un montón de bosque. Entonces, que sea nativo es importante. Por eso, cuando la reserva se abra de nuevo y la quieran visitar, les voy a pedir por favor que la cuiden, para que cuidemos el hogar de los coipos y el hogar de más de las 300 especies de aves y del resto de los animales que viven en este lugar. Así que no tiren basura, llévensela con ustedes, no molesten a los animales y así la cuidamos entre todos.
Quédate ahí. En el próximo bloque regresamos a la Reserva Ecológica, pero esta vez para mostrarte parte de su compleja y enorme biodiversidad. Y vamos a hablar también sobre la extinción de especies como resultado de la tala indiscriminada de bosques y la desaparición de montes y selvas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Sumado al ya mencionado brote de árboles, arbustos, plantas sobre los ya famosos escombros, sucedió también la introducción y el acercamiento por motus propio de un montón de especies de animales, como recién nos contó Tommy, por ejemplo, con los coipos. Hoy por hoy, la reserva es un lugar que tiene más de 2000 especies entre flora y fauna, lo que habla no solo de que es el mayor espacio verde en la ciudad de Buenos Aires, con todas las características de salud, naturaleza, estética que eso conlleva, sino que también es el centro de mayor biodiversidad también de la ciudad de Buenos Aires. Y podemos encontrar reptiles, anfibios, peces y muchas aves. Y ahí me voy a parar para contarte algo. Hace unos años, turistas de todas partes del mundo venían a la Argentina, a Misiones, a la Patagonia, a Corrientes, para avistar aves, de manera profesional, científica. Y parar en Buenos Aires era solo parar la noche para seguir viaje rumbo a estos lugares. Lo que quiero decirles es que Buenos Aires solo formaba parte de este mapa turístico solo como una escala. Y que a partir del desarrollo y el crecimiento de esta reserva, con las plantas, con las especies, con los animales, etc., los turistas que iban a Misiones, Corrientes, la Patagonia, empezaron a quedarse de parada obligatoria en la ciudad de Buenos Aires a avistar también aves de manera profesional. Es un lugar riquísimo, pero cuando digo riquísimo no me estoy refiriendo a que sea comestible, sino más bien que es un lugar donde podemos ver todo tipo de texturas, colores, formas, y eso también nos habla de su importancia. Pero más allá de lo que diga yo, siempre es lindo escuchar la palabra de algunos especialistas, en este caso 2 trabajadores de la reserva. En esta reserva, que tiene más de 350 hectáreas y más de 30 años de antigüedad, es una reserva muy importante para todos, no solo por ser reserva, sino por muchas implicancias. Invito siempre a la gente que se acerque porque la reserva no solo transmite algo
muy amigable y hace sentir muy bien, sino que es parte de nuestro patrimonio y cultura que nos representa a todos. Bueno, ¿por qué siempre hablamos de la biodiversidad? Cada vez aprendemos más y le estamos prestando más atención a todos estos organismos que forman parte de esta gran casa y tratamos de cuidarlos, tratamos de preservarlos. No solamente a los animales, sino también a las plantas, que ya sabemos cumplen un rol importantísimo, transformando todo el aire que respiramos y brindándonos el oxígeno que necesitamos para poder sobrevivir. Volviendo un poco a lo del principio, este resurgimiento y brote de la reserva sobre estos escombros, por parte de científicos, biólogos y también los que trabajamos en esto, se toma como una especie de triunfo de la naturaleza, obviamente. Pero hay algo de lo que nos seguimos olvidando, que es del río. Y Buenos Aires sigue siendo una ciudad que está de espaldas al río. Y se dejó de utilizarlo como fuente recreativa, como vimos hace un ratito, donde la gente venía con la mallita y la sombrillita y se metía a nadar al río. Eso se perdió, obviamente, por la contaminación, y también es una realidad que Buenos Aires dejó de estar atravesada culturalmente por el río. Bueno, cambiar esto, o al menos debatirlo, también estaría bueno. Año tras año, crece la lista de especies extintas o en peligro de extinción. Algunas son emblemáticas y otras menos conocidas, pero todas, absolutamente todas, son imprescindibles para el equilibrio de los ecosistemas. Hace más de un siglo que el mal denominado progreso tomó al planeta de rehén e inició un proceso de depredación jamás visto en toda la historia de la humanidad. La caza y la pesca descontrolada, la contaminación del suelo y del agua, el cambio climático, el tráfico de animales y uno que encabeza la lista de la infamia, la destrucción de bosques y selvas. Lisa y llanamente desaparecieron hábitats enteros y con ellos millones de mamíferos, peces, aves y anfibios. Los bosques y selvas son ampliamente conocidos como los pulmones del mundo. Esa biodiversidad en nuestros días aún se sigue perdiendo. Se sigue practicando la caza ilegal y el tráfico de fauna, se sigue expandiendo la frontera agroganadera, continúan aumentando los incendios en la selva y la tala indiscriminada de bosques. Los líderes y las organizaciones deben detener ese exterminio. No se trata solamente de salvar especies, se trata de salvar la existencia misma del planeta. Seguimos en Ambiente y Medio y hoy vamos a hablar de unos animales muy simpáticos para todos. Vamos a ver qué nos dice nuestro entrevistado, con el cual conversaremos en un ratito. Vamos a charlar con Martín Kowalewski, que tiene una historia bastante particular. Él es biólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Después fue a hacer una maestría y un doctorado y un postdoc a Estados Unidos y regresa al país a través del programa Raíces, un programa que desde en el año 2008-2009 repatriaba a los científicos, para decirlo de una manera muy simple. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros acá en Ambiente y Medio. No, gracias a vos por la invitación. Martín, vamos a hablar de, como anticipaba y no dije de qué, sobre unos animales que para todos nosotros son muy simpáticos, muy entradores. Siempre uno, cuando los mira, se siente hasta, podríamos decir, un poco identificado. Vamos a hablar de los monos, en este caso de los monos aulladores. Sé que vos sos un especialista y que trabajás desde hace años con los monos aulladores, ahí donde estás ahora en Corrientes. ¿Es así? Sí, la verdad trabajo más o menos desde el 93, desde que era un pequeño joven. Empecé a trabajar acá en Corrientes con los monos aulladores, los que viven acá, que son los aulladores negros y dorados. No sé si alguna vez los vieron, que son los machos negros y las hembras más doradas y rubias, y que se caracterizan por ese aullido tan fuerte, que es inclusive más fuerte que los más fuertes de todos los mamíferos, que se puede escuchar a través del monte y del bosque, desde cualquier lugar, acá mismo en Corrientes, en las ciudades del litoral. ¿Y por qué aullan los monos?
Porque aúllan los monos es siempre una pregunta interesante que nos hacen. Básicamente es una forma de avisar que están ahí, ¿no? Puede ser una cuestión territorial, o sea, vos, los aulladores, y como otros monos, como casi todos los monos que existen en nuestro planeta, viven en grupos sociales, son muy sociales, y en este caso los aulladores viven en grupos, donde hay 1 o 2 machos, un poco más, hembras, y diferentes partes del monte. Y bueno, a las mañanas o a las tardes aúllan, por ahí dando una indicación de que están ahí, entonces la pueden avisar a otros grupos que estamos acá, no vengan, o otros mensajes puede haber, o somos machos, tenemos hembras, lo que fuera, y después también cuando se pelean entre grupos, se encuentran 2 grupos al azar en algún lugar del bosque y se empiezan a pelear y aúllan y gritan, eso a cualquier hora. Es una forma también de evitar la pelea, porque eso cuando se aúllan uno contra otro, podés tener como una cara contra otra muy cerca gritándose, y bueno, y así evitan la pelea física también, ¿no? Demuestran quién es más fuerte y el otro se va. Claro, lo demuestran a través de los gritos, digamos, parecen a veces como los humanos, ¿no? A ver quién grita más y no nos vamos a las manos. Sería algo, digamos, podría ser algo similar. ¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Cómo es el tema de los monos, bueno, los que vos estudiás y en general en la Argentina? En Argentina hay 5 especies de primates, ¿no? Tenés los aulladores, que hay 2 tipos, el que les conté recién, el negro y dorado, que es el que tiene más distribución, Corrientes, Norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones. Están los aluata, los aulladores rojos, que son parecidos pero más marroncitos rojizos, que solo viven en Misiones. Después tenés 2 que son como el mono caí, como ese típico que se conoce, que viven más que nada en el Parque Nacional Iguazú y Misiones. Y tenés otro parecido que vive en Ayun, Salta y Jujuy. Y después tenés unos monitos muy chiquitos que se llaman los miriquinados, monos de noche, que viven en Formosa y Norte de Chaco. Bueno, todos esos monos están categorizados ahora como amenazados de extinción, ¿no? Como vulnerables. Por, más que nada, casi todos los primates están afectados por el cambio del paisaje, ¿no? Ha avanzado la frontera agroganadera fuertemente en todo el litoral, en todos los lugares del país, y avanza tirando bosques en forma no sustentable, ¿no? Es masiva la industrialización del campo y no se mantienen las normas mínimas para mantener las poblaciones de animales, ¿no? Uno podría pensar este tipo de desarrollo, pero con cierta sustentabilidad para los animales que viven. Y además, el aullador rojo está en peor condiciones, está críticamente en peligro, casi extinto del país, porque los aulladores en general son muy susceptibles a la esfera amarilla. Entonces, ni bien se enferman de esfera amarilla, en 5 días mueren. Y por lo tanto, nosotros los reconocemos como centinelas de la salud pública. Claro. ¿No? Porque cuando un mono aullador, cuando vos encontrás monos aulladores muertos en el piso, rápidamente hay un protocolo de análisis establecido en todo el país. Se analiza si tienen fiebre amarilla. Si uno encuentra monos en la selva muertos por fiebre amarilla, enseguida se va a las zonas urbanas más cercanas y se vacuna a todo el mundo para que la enfermedad no se urbanice. Eso se hace mucho en Brasil y se hace acá. Lo que pasa es que también están susceptibles y están tan afectados por otros problemas de ambiente que casi no queda ninguno, ¿no? En el último brote de fiebre amarilla 2008-2009 quedaron diezmados, y nuestros colegas de Misiones, trabajan colegas que trabajan más en esta especie, han determinado en algunos trabajos, publicamos todos juntos, que no quedan más de 50 animales en todo el país. O sea, es muy poco eso, es muy poco. Es muy poco, y es lo que decías vos, estos animales tan carismáticos por muchas cosas, porque estamos muy cerca, relacionados con primates, somos primates nosotros también, los vamos a perder, nos va a desaparecer una especie, desaparecen muchas especies, ¿no? y todas nos apenan. Esta es una especie muy carismática, muy grande, característica de los bosques, y que desaparezca de golpe es como un llamado de atención muy fuerte, tanto como todos los que nos está dando la naturaleza, ¿no? La pandemia COVID-19, desaparición de especies. Entonces, tenemos un montón de alertas que hay que empezar a mirar de frente, ¿no? Y Martín, ¿has estado en algún bosque donde antes el aullido de los monos era ensordecedor y ahora vas y hay un bosque más silencioso? ¿Te ha sucedido esa situación? Sí. Lo que me pasó a mí, bueno, como a muchos otros investigadores que estamos todo el tiempo en el territorio, en el campo, es estar siguiendo grupos a través de los años y vas a los 2 días y por ahí talaron todo el monte de golpe y no hay más nada. Y la verdad, bueno, ahí cuando lográs, vos tenés una visión, yo tengo una visión científica por ahí fría, y digo, bueno, esto es un dato, voy a ver cómo repercute en la población, pero después tenés una parte más
sentimental y real que vos generaste empatía a veces con, como decís vos, con los sujetos de estudio, los vengo siguiendo, y cuando seguís animales en el tiempo, como en los monos, en nuestro caso, nosotros sabemos las hembras, los machos que tienen nombre y las crías, y sabemos si hay abuelos, y sabemos quién es tía, y vamos viendo todas esas cosas, porque lo vas anotando en tus datos, y de repente viene alguien y te dice, desapareció ese monte, y vas y no quedó nada. La verdad es muy triste, no me quiero emocionar ahora, pero es muy triste perder, porque no tenés como, no sé, generaste una conexión rara y qué va, o sea, salís obviamente lo principal es salir a protestar, cartas acá, cartas allá, pero es como que ya se perdió. ¿Qué hacen ustedes cuando, bueno, esta situación por supuesto lo supera, ¿no? Desde lo científico y por supuesto de lo emocional, ¿cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ahí es algo que vamos aprendiendo los científicos que no nos enseñan en las facultades ni en las universidades, que es lo de gestión política, gestión de la conservación, gestión política. Entonces, en un primer momento, cuando sos más joven, querés ir y salir y no, qué sé yo, pero te das cuenta que no es la solución, por lo menos estaría bueno, pero no es la solución. Entonces tenés que empezar a gestionar, y la gestión política, la conservación, cuando te enfrentás a productores, ¿no? Cuando tu conflicto es el área cultivada, es forestal o demás, es muy complicada. Está mucho más llena de derrotas que de triunfos. Creo que son todas derrotas por ahora, para mí por lo menos. Pero la cosa es, nosotros nos organizamos en asociaciones, por ejemplo la Asociación de Primatología Argentina o la Sociedad Latinoamericana de Primatología, y con eso generamos desde ese lugar, generamos cartas o tratamos de hacer alguna cosa más pública y demás contando la problemática, pero a veces es difícil llevar, porque vos lo que querés es que reaccione la ciudad, que es donde está la mayor masividad de la gente. Y es difícil transmitir a veces, o por lo menos nosotros todavía no le estamos encontrando la vuelta, cómo transmitir el problema de la conservación a una persona que anda por la ciudad, ¿no? Más allá de los problemas que pueda tener cada persona en particular, pero si yo le digo, está pasando esto y dentro de 100 años no va a haber más bosques en la Argentina, y dentro de 100 años es algo muy abstracto también porque ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo haces sentir? Pero también hacemos un montón de trabajo educativo, ¿no? Vamos a las escuelas de los pueblos, trabajamos con las comunidades, generamos proyectos, estrategias de conservación, porque me parece que lo que fuimos descubriendo, me parece, o por lo menos lo que yo creo que es más adecuado, es que la gente donde vive entienda el problema con el que está lidiando. Que es un problema que le va a afectar a ellos en el largo plazo, que conservar le va a traer beneficio, y entonces empoderar, que se haga dueño del recurso y defienda a él. Por ejemplo, nosotros el año pasado terminamos de poner un puente para monos, ¿no? En una ruta cerca donde trabajamos, un puente para que los monos crucen arriba de una ruta y no sean atropellados, que es otra de las cosas que los tienen siempre con problemas, ¿no? Bueno, utilizan distintas estrategias por lo visto. Claro, pero lo interesante es el proceso. El puente lo puedo hacer yo con mis estudiantes y ponerlo, chau, y nos vamos. Sin embargo, hicimos un proceso de 4 años donde el puente fue construido por las escuelas, fue construido por el municipio, y ahora el puente es de ellos. O sea, el puente no es nuestro, el puente no se sabe de quién es de todos. Todos lo defienden. De los monos y de los ciudadanos, digamos. Es de todos. Claro. Está muy bien eso. Pero fíjate, hasta hace un año nadie pintó el cartel, nadie le tiró algo. O sea, cuando vos haces un proceso de conservación donde incluís a la gente, funciona de otra manera, ¿no? Cuando la gente entiende que es el agente de cambio y no tiene que venir de otro lado, me parece que funciona interesante. Te agradezco muchísimo esta conversación y vamos a seguir charlando de los monos tan simpáticos y de toda esta situación de pérdida de especies que lamentablemente sigue sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, ¿eh? Muchísimas gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. A lo largo de la historia hubo un montón de culturas que usaban a los animales y los tomaban como objeto de adoración, como dioses, de los incas hasta los hindúes. Por ejemplo, tomemos a Ganesha, una de las diosas más conocidas en la cultura hinduista, que tenía cuerpo humano y cabeza de elefante. Mi pregunta es, ¿cómo hicimos de pasar de adorarlos y alabarlos a maltratarlos y esclavizarlos? Bueno, hoy les traigo Love and Bananas, Amor y Bananas, un documental que explora la problemática que hay en Asia con estos elefantes esclavizados para el turismo
y visibiliza un montón de puntos en esta problemática. Lek Chayert, una activista que prácticamente se centra en la conservación de elefantes asiáticos, y Ashley Bell, una actriz y activista, emprenden un viaje para ir a rescatar un elefante y liberarlo. Amor y bananas. Está bueno que tengamos también en cuenta que los circos, los mundos malignos, estos centros de turismo, no es solamente el maltrato que vemos, hay mucho detrás. Primero los sacan, los arrebatan, los condicionan a los animales y después está todo lo que vemos al alcance de nuestros ojos. Love and Bananas, Amor y Bananas, lo pueden encontrar en distintos sitios de streaming, pero antes síganos en las redes, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv y nos vemos la próxima.